Una de las preguntas más comunes que recibo es, a pesar de estar estudiando una carrera tan dura, ¿cómo hago para mantener un buen promedio, responder académicamente, hacer proyectos secundarios como el de YouTube o el de Instagram? Y la respuesta se basa siempre en sistemas. Entonces en este video les voy a enseñar cómo tener tiempo para todo, cómo crear ese sistema que les permite cuantificar qué cosas van a hacer, a qué hora lo van a hacer y cuánto tiempo le van a invertir a esa actividad. En primer semestre yo tenía diferentes responsabilidades, pero yo tenía algo muy claro, y es que debía implementar un sistema. ¿Y cómo implementé ese sistema? Bueno, en primer semestre tenía que estudiar embriología, tenía que estudiar anatomía, tenía que entrenar en el gimnasio, tenía que organizar la casa y hacer los aseos, mis responsabilidades normales viviendo en una casa, y claramente tener tiempo para ver las clases y asistir a la universidad. Entonces, en primer semestre esto puede llegar a ser complicado y la respuesta es que sí. Pero lo que yo hice inicialmente fue definir tiempos. Ustedes deben definir cuánto tiempo le van a invertir a cada cosa. Ya saben cuáles son las cosas y actividades que quieren hacer, pero nunca definen los tiempos. Y es muy importante que ustedes sepan cuánto tiempo se van a demorar haciendo una sola cosa. Así que yo me senté y dije, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que invertirle verdaderamente? A estudiar embriología, al final decidí sacarle 1 hora. Estudiar anatomía, como es algo mucho más denso, claramente le empecé a dedicar 2 horas. Lo que sería entrenar, siempre he tratado de hacerlo en 1 hora o menos inclusive. Y organizar la casa y el aseo, esto toma más tiempo porque son muchas responsabilidades, entonces sería 2 horas, ¿sí? Y por último, pues ver las clases de la universidad, que depende del día. Ahora, esta definición de tiempos, ustedes deben implementarla y deben incorporarla dentro de su calendario académico. ¿Y cuál era mi calendario académico en primer semestre? Era este de acá. Este era mi horario académico en primer semestre. Yo tenía que abordar anatomía, lógica, Excel, comunicación escrita, que es COE, bioquímica y embriología. Todas presenciales menos los sábados, que era Excel. Por ende tenía clase de lunes a viernes y tenía que responder por las actividades que ya habíamos visto. ¿Cómo empecé a implementar los tiempos? De la siguiente manera. Este horario lo pasé a Google Calendar. Ustedes están viendo que tenía que ver anatomía de 7 a 9 de lunes a viernes. Tenía que responder por embriología de lunes y miércoles de 2 a 4. Tenía bioquímica y lógica martes y jueves y COE los miércoles y los viernes. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito es que ustedes, al sentarse y ver su horario, no piensen en el tiempo que no tienen. No piensen en que están perdiendo 2 horas de anatomía todos los días o que están perdiendo 2 horas de embriología todos los días. Piensen al contrario los huecos que tienen en ese espacio. Así que lo que yo hice fue listo. Yo tengo anatomía de 7 a 9. Por ende, tengo un hueco desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Eso son muchas horas, pero en realidad no son todas las horas que verdaderamente tengo para estudiar. ¿Por qué? Yo tengo que comer. Entonces, pongamos que mi horario, o bueno, mi hora de comida va a ser de 1 a 2, almuerzo. De 1 a 2. Por ende, ya no tengo de 9 a 2, sino de 9 a 1. Pero bueno, yo acabo de salir de anatomía de 7 a 9. Son 2 horas esa anatomía, eso es pesado. Yo creo que merezco un descanso. Sí, eso sería inteligente, descansar el cerebro. Por ende, yo invertiría, y lo que hacía era invertir 1 hora en descansar, comer algo. O sea que ahora en realidad tengo de 10 a 1. Ahora este tiempo que están viendo sí es el tiempo real el cual yo tengo para estudiar, para hacer lo que quiera. Sea irme a la casa y hacer aseo, sea estudiar embriología, anatomía, sea ir directamente, pues básicamente al gimnasio. Entonces estas 3 horas yo las distribuía de la siguiente manera, estudiando un bloque, un tema de una materia. ¿Cómo se ve eso? Entonces yo agarraba y lo que es de 10 a 11 después de descansar, yo estudiaba, por ejemplo, embriología. ¿Qué estudiaba en ese bloque de 10 a 11? Estudiaba la clase que iba a ver ese mismo día, preparaba la clase. Luego, de 11 a 12 tenía otra hora de estudio y en esa hora de estudio lo que yo le invertía era principalmente a anatomía, ¿sí? Yo estudiaba anatomía, específicamente la clase que había visto ese mismo día, para no atrasarme, despejar dudas, y como tenía el conocimiento fresco, pues lo repetía y ya se me quedaba mucho más sencillo. ¿Qué tenemos hasta ahora?
que tengo de 9 a 2 un hueco, pero que ese hueco en realidad tengo que distribuirlo en las horas reales e invertidas, que no son negociables, como el descanso de 9 a 10, como el almuerzo de 1 a 2, y ahora sí tengo 3 horas de estudio. 3 horas de estudio es un pocotón, y si lo invierten de manera correcta, que les pido que revisen los otros videos, y de paso les agradezco por el apoyo inmenso que he estado recibiendo en ambas redes, tanto en YouTube como en Instagram, por ende, muchas gracias. Por ende, ¿qué va a pasar acá? Pues nada, entonces ya estudié embriología y anatomía. Lo que yo hacía en ese momento es, después de 2 horas de estudio de manera bastante inteligente, lo que hacía era irme al gimnasio de 12 a 1. De 12 a 1 iba, almorzaba, me bañaba e iba a la clase. Por ende, ustedes están viendo que acabo de cumplir 3 cosas o 3 objetivos que yo quería, como era estudiar embriología, estudiar anatomía, no 2 horas, pero estudié 1 y me quedé el resto del día. Y por último, entrenar en el gimnasio. Ya cumplí 3 objetivos que necesitaba y que debía cumplir. Y todavía me falta el resto del día. Después de salir de embriología, lo que yo realizaba era listo. Salí de embriología, estudié 3 horas, me merezco otro descanso. Hay que ser inteligente y saber cuándo tu cuerpo te pide un descanso. Por ende, lo que yo hacía era descansar. Entonces yo de 4 a 5 descansaba. Entonces llegaba a la casa y comía. Cuando llegaba a la casa y comía, descansaba, despejaba mi mente, pensaba en otras cosas, en otros proyectos, otras ideas, ¿sí? Normal. Luego, yo defino mi hora de sueño. ¿Cuál es mi hora de sueño? Mi hora de sueño normalmente era entre las 9 y las 9 y media. Por ende, yo tengo que poner eso como punto muerto. Entre 9 y 9 y media, o sea, entre 9 y 10, yo me iba a dormir. Pero antes de dormir, debía comer algo, alistar las cosas al otro día. Por ende, tenía que invertir un buen tiempo para hacer esas cosas y también desconectarme para no estar pensando en estudio y demás. Por ende, debía invertir otra hora y esa hora tenía que ir destinada a arreglar las cosas. Entonces es a alistarme. Desde las 4 que acabé hasta las 9 tengo muchas horas, pero esas horas no son reales. Hay horas que tienen que invertirse. Por ejemplo, de 4 a 5 en el descanso, de 8 a 9 principalmente en alistarme, comer, arreglar las cosas, y de 9 a 9 y media pues empezar a dormirme. Por ende, en realidad el tiempo que tengo es de 5 a 8, y eso son 3 horas. 5, 6, 7, 8. Esas 3 horas es mucho tiempo, y ese mucho tiempo lo voy a invertir de manera inteligente como lo hice en la mañana. Por ende, me falta completar otra hora de anatomía, y lo que voy a hacer es estudiar de 5 a 6 y completo mis 2 horas diarias de estudio de anatomía. Perfecto. Ahora, necesito hacer otras cosas. ¿Cómo qué? Como lógica, bioquímica, ¿sí? Por ende, lo que tengo que hacer en ese momento es invertirle tiempo a otras cosas. Destino de 6 a 7 estudiar bioquímica u otra cosa, como puede ser lógica, como puede ser comunicación, como puede ser Excel. Y me queda una hora libre, me queda de 7 a 8. ¿Qué puedo hacer yo de 7 a 8? Puedo hacer muchas cosas. Puedo invertirla para hacer aseo, puedo invertirla para ir al deporte, puedo invertirla para estudiar embriología y anatomía, pero eso ya lo hice. Lo único que me falta es hacer el aseo. Por ende, esa hora yo la utilizaría principalmente para arreglar la casa. Y como ustedes están viendo, el acumulado de horas que llevamos estudiando son aproximadamente 1 hora de embriología, 1 hora de anatomía, 1 hora de anatomía, 1 hora de bioquímica, y eventualmente le puedo meter de 7 a 8, que es donde organizo la casa, le puedo meter otra hora, o sea, estudiar 5 horas. Por ende, puedo estudiar entre 4 a 5 horas los lunes, y estudiar 4 a 5 horas es mucho tiempo y es perfecto, porque ustedes están invirtiendo el tiempo de manera inteligente y no están estudiando 4 horas de seguida, están estudiando 2, 3 de seguida y de diferentes cosas. Por ende, su cerebro está siempre estando estimulado, no está en una misma materia 3 horas, que eso ya es procrastinar. Por ende, de esta manera ustedes pueden empezar a construir su horario y a definir los días, a definir las horas y a definir los temas que van a estudiar en cada momento. Y por eso, de esta manera, cuantifican el tiempo disponible, especialmente las horas reales, quitando la comida, el baño, el gimnasio, y invertir de manera correcta lo que les queda. Invertir de manera inteligente
las horas de estudio que les permite su horario en ese momento. Por ende, de esta manera ustedes pueden abordar diferentes horas, diferentes actividades y diferentes aspectos de su vida, organizándose de una manera correcta. Y esto que acabamos de hacer es el sistema que yo implemento todos los domingos antes de iniciar una nueva semana, para yo saber qué tengo que hacer esa semana, qué objetivos debo realizar, qué actividades son obligatorias y distribuirlas en el tiempo que tenga realmente disponible. Esta es la estrategia que personalmente me ha llevado a tener una organización precisa, perfecta y que, si ustedes ven, puede llegar a ser abrumadora, pero en realidad están siendo más ordenados y muchísimo más eficientes que la mayoría de personas que están estudiando. Nos vemos.